para el diseño de las columnas en todos los dos rangos de columna corta y columna larga. Vamos entonces a presentar pantalla. La pantalla de PowerPoint. Sí, señor. Ok. Bueno, señores, muy buenos días para todos. Un nuevo día que Dios nos regala. Aprovechémoslo al máximo. Vamos hoy a un modelo muy completo que marca todas las diferentes fases de los posibles diseños y opciones que tiene el ingeniero para optimizar un diseño. Para ello, entonces, primero comenzamos recordando la ecuación con la que la NSR10 establece el diseño de las columnas. Resumiendo, decimos que existe un valor de C sub C que es el que marca el límite entre columnas largas o esbeltas y columnas cortas o intermedias. A ese valor de C sub C le corresponde aproximadamente un esfuerzo en la mitad de FY. Y entonces se establece que en el rango corto el esfuerzo varía entre 0.5 y FY. Y cuando la columna es corta, o sea que la esbeltez es menor de C sub C, esta es la ecuación que se utiliza, una ecuación exponencial. Y cuando la columna es larga, se utiliza la ecuación, o sea, cuando la esbeltez es mayor de C sub C, establece la ecuación de Euler. Es F sub E, que está dada por la ecuación pi cuadrado por KL sobre R al cuadrado. Y se multiplica por un 0.877 que podríamos considerarlo como un pequeño factor de seguridad. Este valor de K ya se mencionó y lo puse a que leyeran, pero vamos a recordarlo rápidamente. El valor de K que aparece en la ecuación general que se añadió a esta ecuación básica de Euler tiene que ver con el tipo de apoyo. Entonces, pueden leerlo allí, está la demostración bien hechecita de cuánto es el valor. Simplemente voy a recordarle cuando la columna es doblemente articulada, este es el caso básico, entonces parece el K vale 1, o sea, el K1 significa que hay una onda sinusoidal completa, ¿sí? Cuando está empotrada en un extremo y articulada en el otro, entonces fíjense que ya la onda no es la misma, y entonces se establece un punto de inflexión que más o menos está en punto 25, ¿sí? Y para eso entonces se toma, si esto es punto 25, este es punto 75, más o menos lo toman con punto 7. Entonces, para este caso, el K vale 0.7 y el K recomendado de diseño es 0.8, o sea, ya en el aspecto práctico, porque estas condiciones no se consiguen sino apenas en teoría. Cuando la columna es doblemente empotrada, fíjense que ya el pandeo es como si fuera de aquí hasta acá, o sea, la mitad, 0.5L. Pues una columna doblemente empotrada es mucho más eficiente 4 veces que una columna doblemente articulada. Y entonces se establece el valor de 0.5, que sería la longitud libre de pandeo, y el recomendado, el utilizado de 0.65. Y finalmente, cuando la columna es empotrada y libre de arriba, como es un mástil, como son las banderas, o un tanque elevado, digamos que P represente la estructura del tanque acá arriba, entonces esta columna puede pandear así en esta forma. Y para completar la media onda, para que se parezca a esta que es la base, la prolongamos hacia abajo, entonces se muestra que la longitud de pandeo sería 2 veces la longitud de la columna. Por esta razón, el factor K sería 2 y el recomendado 2.1. Con eso se mete este valor aquí dentro y entonces se cambia el RE por KL sobre R, o K por L. Y eso, repito, leanlo bien, en el libro está bien explicadito. Pero es simplemente para recordarlo porque sale aquí este valor.
vector de KL. O sea, K por L es longitud efectiva, K factor de longitud efectiva. Multiplicando por L ya toma en cuenta el tipo de apoyo. Entonces, esa longitud modificada se divide entre la radio de giro, me da la relación de Berthes. Y por esta razón, esta ecuación RE ya se cambia, se escribe RE como KL sobre R. Bien. El C sub C también sufre una pequeña modificación del original y queda como 4.71 raíz de E sobre FY. Miren que esta expresión raíz de E sobre FY es muy famosa, aparece en la mayoría de las ecuaciones de columnas y de vigas. Bien, el otro aspecto antes de proceder al diseño es lo que tiene que ver con lo que se llama pandeo local. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted cuando tiene este elemento, esta columna, y la somete a compresión, entonces estos elementos, si esta longitud comparada con el espesor del elemento, vamos a tomar como elemento este. Este elemento, cuando está sometido a compresión, dependiendo de la relación que haya entre esta longitud libre, que es de su eje medio, con T, que se va a llamar la vertez del elemento. Si este elemento es muy delgado, puede ocurrir que se pandee, esto se pandee así, exagerando el pandeo, se pandearía así, y se pandearía así. Entonces, ese pandeo local se evita manteniendo la relación B sobre T debajo de unos rangos que son los lambda sub R. Entonces, cuando B sobre T, o sea, B es B, este es B sobre el espesor, B sobre T es menor que lambda R, se dice que la sección no es esbelta. Y cuando es mayor, la sección es esbelta. Si la sección no es esbelta, entonces se dice que la sección es compacta porque el elemento es capaz de alcanzar la fluencia antes que se pandee. Entonces, en ese caso hablaremos de sección compacta. Entonces, veamos la definición. Una sección compacta es aquella que es capaz de desarrollar una distribución total de esfuerzos plásticos antes de que ocurra cualquier pandeo local. Entonces, si la sección es compacta, esto se somete a compresión y primero fluye antes que se pandee. En este caso, B sobre T menos de lambda R. Pero cuando es el caso contrario, entonces ya se pandea antes de que fluya y por lo tanto el esfuerzo, en este caso, en primer caso, el esfuerzo es igual a FY. Pero cuando no es esbelta, que pandea primero localmente antes que fluya, diremos entonces que F sub S es menor que F sub Y, y esto ya requiere un diseño bastante laborioso. O sea, hay que afectar todas las ecuaciones con unos coeficientes Q que complican el diseño. Entonces, lo ideal es que nuestros perfiles sean todos compactos, nada que no sean esbeltos. Y la mayoría de los perfiles se fabrican bajo esa condición. Entonces, son poquitos los perfiles que no cumplen con esta condición, en cuyo caso pues le toca a uno estudiar con más detalle ese diseño. En el libro de Gabriel Valencia plantean esas ecuaciones, las pongo pues como referencia, y en la norma lógicamente aparecen las ecuaciones que deben seguirse cuando la sección es esbelta, o sea, cuando estamos en este caso. Entonces, lo que yo recomiendo particularmente es que como la mayoría de los perfiles son esbeltos, entonces yo simplemente si cojo un perfil que no es esbelto, simplemente lo cambio, ¿sí? Para no complicarme, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son esbeltos, son compactos. Para el caso del perfil IOC, el lambda R, que aparece aquí como elemento de control, es 0.56 raíz de E sobre FY. Estas unidades están aquí en megapascales. Y la relación B sobre T, o sea, este de aquí a acá,
B sobre T iría desde aquí, de aquí, hasta acá. De donde coge la curvita. Ese H sobre T, T pues es el espesor de el perfil debe ser menor que 101.49 raíz de E sobre FY. Estos son los dos valores de control para perfiles en I o en C. Miren que son como hay aletas y hay algo, entonces hay un valor para cada caso. Debe, para que sea compacta, debe cumplir las dos condiciones. Si deja de cumplir una de ellas, ya no es compacta y también se complica el diseño. Para los ángulos simples, para ángulos simples, B sobre T, ¿verdad? Este es B, este es T, B sobre T es igual a 0.45 raíz de E sobre FY. Entonces los ángulos serán compactos y la relación entre ancho y espesor de la aleta es menor de 0.45 raíz de E sobre FY. Caso contrario, no es B. Como los ángulos tienen la misma relación, pues entonces nada más se establece un solo valor. Si los ángulos fueran de lados desiguales, pues yo tomaría el mayor. ¿Sí? La ecuación es la misma, pero tomaría mayor. Es decir, si yo tuviera un ángulo así, entonces, pues lógicamente tomaría para efectos de cálculo este. Bien. Y en el caso de miembros circulares huecos, como los tubos, la relación D sobre T, en este caso D es el diámetro externo y T es el espesor. Este espesor. D sobre T debe ser menor de 0.11 E sobre FY. Usualmente los perfiles circulares no tienen problemas de pandeo local. Estos son los circulares y estos son los tubulares, o sea, tubulares, así, un tubo hueco, sea cuadrado o sea rectangular, es valores de. Entonces, estos son unos cuantos valores que se cogieron de la tabla, ¿sí? Esa tabla está en la norma NSR10, de obligatoria consulta, y en el libro hacen referencia a ella. Simplemente pues no quise copiarla toda, sino simplemente tomar algunos casos especiales. Entonces, señores, esto digamos es lo único nuevo. Entonces, antes de aplicar la ecuación antes de aplicar esta ecuación, porque esta ecuación está hecha para secciones compactas, ¿sí? Secciones compactas. Antes de hacer eso es necesario chequear la advertencia para poder utilizar estos valores. Bien. El pandeo local en los perfiles metálicos es mucho más notorio que lógicamente en los perfiles en las estructuras de concreto reforzado. ¿Sí? Porque una estructura de concreto reforzado, la relación entre B y H, pues realmente ustedes saben que esta relación de B sobre H puede ser, el H puede ser ¿cuánto? H puede ser 2 veces B o 3 veces B, a lo sumo 4 veces B. ¿Sí? Entonces, las secciones de concreto reforzado no sufren problemas de pandeo, mientras que los perfiles metálicos sí, precisamente porque son muy delgaditos. O sea, con lo que usted fabrica este elemento, usted eso lo convierte así, con esta misma, lo convierte en un elemento delgadito. Entonces, cuando hay el problema del pandeo de este B entre T. Las relaciones de B sobre T pueden estar de 9, mientras que la del perfil en este puede llegar hasta 30, 40. La relación B sobre T en los perfiles metálicos.
Y entonces con estas observaciones vamos a pasar al cálculo, a hacer un ejercicio. No sin antes, pues recordarles también que tenemos una tabla que nos facilita mucho el trabajo, porque simplemente usted con esta tabla calcula la esbeltez y de acuerdo al acero que ha escogido, enseguida dice cuál es el esfuerzo admisible. O sea, él automáticamente ya ha tenido en cuenta si está en este rango o está en el otro rango. Entonces esta tablita es de mucha utilidad. La gráfica pues es lo mismo, ¿no? Solo pues que la tabla no da el valor numérico enseguida. Pero ya saben que tiene utilidad y es importante sobre todo observar que cuando la columna es esbelta, su capacidad es independiente del esfuerzo. Entonces, hacemos ahora sí hacer el ejercicio de esta canal. Una sección canal, una canal 6x13 americana, se va a seleccionar para soportar una carga axial de compresión de 150 kN. La columna tiene una longitud de 2 metros, a 0 a 36 y está articulada en ambos extremos. Y nos preguntan si ese diseño fue adecuado. Aquí están los datos de la canal. Esta unidad está en centímetros. Entonces tenemos que la canal 6x13, recordemos nuevamente que la canal 6x13 las gringas, el 6 significa que es el peralte nominal, a 6 pulgadas. 6 pulgadas es más o menos 15 centímetros. Aquí muestra 15, bueno, aquí está el dato exacto, 15. Pero es nominal porque a veces 15.1, 14.9, ya está. Entonces, el 6 es un valor nominal. El 13 es el peso en libras por pie. Que no tiene nada que ver, nuevamente les recuerdo, porque a veces se les olvida, que el 13 no es ni el ancho ni el espesor de la canal, es el peso en libras por pie. Y este sí es la altura, 6 pulgadas nominales. Bien, entonces, ese ejercicio vamos a resolverlo de muchas formas. La primera parte, pues, es lo que nos preguntan. Verifique si esa carga, si esa canal solita puede soportar una carga de 150 kilonewtons, ¿sí? En forma adecuada, la sola canal, con 2 metros de longitud y doblemente articulada a 0 a 36. Después, en un segundo paso, un segundo ejemplo, vamos a tomar la misma viga, pero vamos a riostrar la canal en el lado débil, en la mitad, a ver qué pasa y cómo se aumenta la capacidad. Luego, veremos que podemos seguir optimizando si agregamos más riostras. Entonces, se nos pregunta cuántas riostras máximas se pueden aplicar para que el elemento sea eficiente 100%. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Están viendo la nueva pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Esta columna nos dicen que es una columna doblemente articulada. Vamos a igual aquí para que no se nos olvide. La longitud que tiene ella son 2 metros, ¿no? Y debe ser una carga P de, ¿cuánto es lo que dimos en la carga? 150 kilonewtons. Ese es el problema. Entonces ya nosotros sabemos que, bueno, en este caso lo primero sería verificar si es compacta o no la sección. Ya lo estaba olvidando. ¿Es compacta? Hagamos la pregunta.
Entonces, debe cumplirse que B sobre T sea menor que lambda. Entonces, para las canales, vemos que B sobre T, acuérdense que las canales y los I tienen la misma relación. Ese menor, si lo recordamos acá, para canales, perfiles I o C, la relación ancho-espesor de las aletas B sobre T menor de 0,56 y la otra 1,49. Entonces, 0,56 raíz cuadrada de E sobre F y. Saquen el calculadora, por favor. Entonces, ¿cuánto es B sobre T? En este caso sería, este es B, que mide ¿cuánto? 5,48 centímetros. Un poquito más grueso. B sobre T es 6.29, profe. Sí, permítame un que voy a agregarle aquí. O sea, y el T es este. El T es 0,87. Entonces 5,48 entre 0,87 ¿da cuánto? 6.13. 6,3. Esa es la relación del Beltès de la aleta. Ahora lo comparamos con el punto 56. ¿Cuánto es este punto 56? Ahora sí, háganlo ustedes. 0,56 por raíz de E, que es 200.000, por FY, que es 252. 15.76, profe. 15 puntos. 77. Entonces, se ve que se cumple, ¿no? O sea, B sobre T es menor que esta expresión, luego por ese lado es compacta o no es delta. Eso es para la aleta. Ahora para el alma. Para el alma, H sobre T debe ser menor o igual a 1, ¿qué? 49, ¿qué dije? 1,49. 1,49 raíz de E sobre FY. Aquí vamos a recordar en la tablita, creo, déjenme si la tengo acá. Observen que aquí para calcular el H también no es el H total, ¿de acuerdo? Están viendo la nueva gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Entonces, el H este que va aquí no se toma desde acá. Si usted lo toma, bájalo a la seguridad. Cuando no tienes, pues, ¿qué es lo que tienen que recordarle para ir al H? Pues simplemente este H, perdón, el H no, este B sobre T, para hallar el B sobre T de ella. El B, este B, o sea, este B, o aquí aparece como H, parece que para no confundirlo con este acá. También, ¿no? H va a ser igual a la altura total, vamos a llamarla así, H mayúscula, esta altura total, menos, ¿cuánto? Menos este espesor y este espesor, ¿cierto? T sub F, menos 2 veces T sub F, y tenemos que descontarle este radio. Este radio, si lo voy a tratar de dibujarlo por acá más grande,
Entonces, aquí este fue el T que desconté. Yo tengo que contarle este pejito de este radio, ¿sí? Esto es R. Ese R usualmente lo dan. Yo creo que aquí no lo anoté. No sé si no, creo que no lo anoté o sí. Nos da. Bueno, pero es para que tengan en cuenta que debo también recortarle 2 veces el radio, ¿cierto? Este R aquí y este R acá. Entonces simplemente hay que buscar en la tabla, en el manual, esos 2 valores. Bueno, el T lo conocemos, pero el R sí casi muchas veces no lo tomamos. Pero ayuda porque entonces realmente la altura de pandeo no es toda, sino apenas esta parte. Ténganlo en cuenta. Entonces, esto era lo que le estaba viendo. Aquí se ve rectangular, pero en la práctica es así como lo puse. Aquí yo no puse el R. No lo puse. Bueno, como no lo puse, entonces vamos a obviarlo y decir que el H a usar aquí va a ser igual. Al H total, que es cuánto? Este H total es 15. Menos estos dos espesores. Menos D por T, que es 0,87. Y menos 2 veces el radio, que no lo tengo. Entonces, por ahora vamos a asumir lo que es 0 para efectos de cálculo y que podamos hacer un número. ¿Cuánto da esto? 15 menos 2 por punto 87. 13,26. Queda claro lo que dije, ¿no? O sea, hay que buscar el R en el manual. Al no tenerlo, pues lo pongo como R. Es decir, tomo que el H fuera desde aquí hasta acá. Va en la seguridad porque estoy colocando una altura mayor de la que realmente tiene. Pero una vez que usted calcula, pues te va a dar un poquito menor. Así, esto me da estricto, es decir, busco el valor. Entonces, H sobre T sería igual a 1326 entre T, que es el T del perfil, el ancho que es T sub 1.11. Este que está aquí. T sub W, o sea, T el alma, T guay. ¿Cuánto da? 11,945. 9,45. Bien. Y ahora, ¿cuánto es 1,49? Perdón. Sería 1,49 por raíz cuadrada de 200.000 sobre 252. ¿Cuánto da eso? 42. Me miren que aunque lo hubiera, aunque no le hubiera restado esto, de todos modos cumplía, ¿no? La permisible es 42 y la que tiene actualmente es 11,95. Si le restáramos los dos R, pues sería como 11 o 10. En todo caso está lejos. Pero fíjense que estos son valores extremos. O sea, la relación H sobre T en los perfiles metálicos es tan grande que llegan a valores hasta de ese valor, hasta esa magnitud de 42. Sí, lo que les decía de que los perfiles metálicos tienen problemas de pandeo local y hay que hacer el chequeo del caso. Entonces, en esta situación tenemos que, por un lado, acá se cumple, aquí también se cumple. Entonces, en resumen, decimos que la sección es compacta. O sea que el esfuerzo podrá tomar el valor de FY
antes de que se pandee lateralmente. ¿Alguna pregunta en esta parte? Fíjense que cada perfil tiene sus propios valores de lambda R. Tengan en cuenta lo que les dije aquí sobre el R, que disminuye el valor de H. Bien, entonces esta sección es compacta, podemos entonces proceder al diseño. ¿Sí? Revisión del diseño. Bueno, ya de por sí esta es revisión, ¿no? Ya esto es revisión. Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos obtener, calcular para poder saber el esfuerzo crítico? Porque sabemos que la revisión, ¿en qué consiste la revisión? En demostrar que la carga actuante sea menor que la carga crítica. ¿Cierto? Y la carga crítica, ¿qué es igual? Es igual al área total de la sección transversal multiplicado por el esfuerzo crítico. Eso es lo que debemos tener en mente. Y saber que el eje crítico, ¿cómo se obtiene? En función de la relación de Henry-3. Eso es. O sea, ahora, aquí, miren ustedes que cuando usted tiene claras las ideas, los objetivos, para dónde va, usted no tiene por qué equivocarse ni estar dando vueltas, ¿sí? Mi objetivo es hallar PU, que ya lo tengo, y calcular P crítico, o sea, la capacidad de compresión axial de ese elemento, que se llama canal. Y esa carga crítica es igual al área total de la sección transversal, área total, por el esfuerzo crítico. Ese esfuerzo crítico es el que hay que buscar, es el que se obtiene con esta curva. ¿Está claro? Eso es lo que debe tener claro. Entonces, y para el esfuerzo crítico, entonces tengo que pensar en la relación de Beltrés y enseguida, siguiendo los pasos, que RE es KL sobre R mínimo. Fíjense que yo voy dando la secuencia y enseguida después me devuelvo. Y verificar que ese KL sobre R si es menor o si es mayor que el C sub C, ¿cierto? El C sub C vale 4.71 raíz de E sobre F. Por esa razón yo sé que con este ejemplo ustedes quedan bien puliditos para entender bien el proceso completo de diseño de los miembros a compresión. Bien, entonces ahora sí, hallemos primero la relación de Beltrés. Entonces, para columnas doblemente articuladas, K es igual a 1. Por L. L es la longitud total 2 metros, vamos a ponerla en centímetros. 200 centímetros. Entre el radio mínimo, entonces, aquí tenemos dos radios, ¿cierto? Y tenemos que el Rx es 541 y el Ry es 1.35. Por lo tanto, el R mínimo es el Ry. Reemplazando aquí R mínimo 1.35. ¿Cuánto da esta relación en Beltrés? 148,148. Denme dos cifras decimales. 148. 15. Correcto. Esa es la relación de Beltrés. 1.32. Entonces,
Fíjense que, Profesor. bueno, calculemos el C sub C, ¿verdad? Calculemos el C sub C también enseguida. C sub C, que es el valor límite, es 4.71 por el cuadrado de E en 200.000 entre FY, que es 252. ¿Cuánto da eso? $132,69. 132,69. Entonces, este valor que está aquí, este C sub C, es 133. Vamos a simplificar aquí la operación. 133, este punto. Y la región de Beltrán dio ¿cuánto? 148. Entonces, aquí, por el 148 estará por aquí. ¿De acuerdo? Y entonces a ese valor le corresponde un Enveltez está bailando el indio. Más o menos aquí no se dejó colocar, vamos a tener que eliminarlo porque no me gusta ahí. Simplemente aquí le corresponde a este, y de aquí para acá, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo. A este valor de 148 le corresponde. Entonces, esta columna, esta relación de vertiente en este caso es mayor que C sub 6, por lo tanto estamos en el rango elástico, o sea, columna esbelta. Columna esbelta. Entonces, para eso calculamos el FE primero, que es pi cuadrado E sobre KL sobre R al cuadrado, o simplemente la región de vertex al cuadrado. De pi cuadrado por E sobre la región de vertex, que es 148.15. 148.15 al cuadrado. Háganme esa operacióncita, por favor. 89,93. Entonces, como esto da que megapascales, ¿no? Sí, profe. No nos olvidemos de colocar las unidades cuando obtengamos los resultados. Entonces, como estamos en el rango elástico, la ecuación a usar es esta. Entonces, simplemente en este caso, el F crítico, miren que aquí me estoy volviendo. Comencé por aquí, luego calculé esto acá, me ubiqué en el rango para hallar F crítico, y ahora ya estamos hallando F crítico. F crítico será de 0.877 por el valor del esfuerzo crítico, que de 89,93. ¿Cuánto da? 78,87. O sea que este valor que está aquí es 78,87. ¿Sí? Ese es el esfuerzo crítico. Para que lo veamos ubicar, o sea, que tengan claridad, o sea, que no hagan las cosas mecánicas ya. No hagan las cosas mecánicas. Eso tiene una gráfica allí que es muy elocuente. Y entonces usted, cada resultado que vaya teniendo, vaya ubicando para ver si tiene claro lo que está ocurriendo, si tiene
claro de que efectivamente está en el rango elástico, ya que ahí se ve muy clarito. Entonces ese es el esfuerzo crítico. Ya con el esfuerzo crítico, entonces ya vamos por aquí. Ahora que ya calculo el esfuerzo crítico, la carga crítica. Entonces, phi P crítico será igual a el área, phi por el área por el esfuerzo crítico calculado. El phi vale 0.9. Es constante para miembros a compresión. El área está donde aquí. Entonces vamos a pasarla a milímetros. Entonces un centímetro, entonces sería 24,58 milímetros cuadrados por el esfuerzo crítico, que es 78,87. Megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado, es para que vean las unidades. Entonces esto me va a dar en newton. Dividido entre 1000 para pasarlo a kilonewton. ¿Cuánto da esto? 174,47. ¿Me repite? 174,47. Kilo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿con quién comparo ese 174? Con la carga de 150. Claro, bien, o sea, ya, fíjense, ya iba por aquí, llegué aquí, a este, y ahora lo voy a comparar con este. Entonces, PU es 150 kilonewtons, es la carga máxima que esa columna debe soportar, ¿cierto? Y ese valor es menor que la carga resistente. Eso es lo que hay que entender. Así hay que hablar en términos concretos, que usted sepa. PU menor que P crítico, así mecánicamente, ¿qué me están diciendo? PU, que es la carga que debe resistir, es más, aquí me faltó el PU, porque son cargas mayoradas. No olviden, carga mayorada 150 menor que P crítico, y P crítico efectivamente 174,47 kilonewton. Luego, la viga está bien diseñada. Bueno, miren si tienen alguna pregunta que hacer sobre esta primera parte del ejercicio. Tienen que hecho todos los pasos con toda calmita, toda la secuencia, pero sobre todo tómense el trabajo de tener a la mano siempre el gráfico. En el examen, en los ejercicios tienen que hacer eso, ¿sí? Hacer dibujos esquemáticos para mostrar cuánto dio el sucede, dónde está ubicado, cuánto dio la advertencia, si está antes o está después, y enseguida mostrar ahí la secuencia de cómo de aquí yo paso acá. Eso es importantísimo. Y fíjense ustedes que cuando usted sigue estos pasos lógicos, usted no tiene por qué equivocarse y saber dar los pasos rápidos, porque es que cuando usted tiene muchas dudas demora demasiado, ¿sí? Usted si ya tiene esto clarito, ya sabe que arranca entonces de aquí para atrás. De su C, esto fue lo que fuimos haciendo. ¿No hay ninguna pregunta? Profesor, Dígame. sí, disculpe. Yo quiero hacer una pregunta más que todo en la parte inicial, donde se comprueba si es compacto o no el elemento. Sí. Y es ese factor R en altura que usted señala como cero, o sea, el 2R. Pues ya dice la aclaración. Dice la aclaración. R no es 0. Simplemente que como no lo tengo aquí, o sea, no tomé de la tabla, no tomé ese valor de R ya. Como no lo tomé, entonces lo estoy tomando como 0 del lado de la seguridad. Oiga, sé bien. ¿Por qué? Porque lo que estoy hallando es la relación H sobre T. ¿Ya? Entonces no es 0. Se los expliqué.
sino que por el lado de la seguridad sé que no tengo problema. Ahora, si si tomara R0, me hubiera dado compacta, imaginémonos, por ejemplo, que esto aquí me dio 1326 y que el Beltés, el misil era donde está. Aquí me da 42. Suponte que esto me hubiera dado 13 de miércoles. Me está fallando. Ah, bueno, entonces vamos a tomar el valor de R, buscarlo. Pero el R no vale 0. ¿Ok? Ese es un dato que tienes que buscar en la tabla. Muchas gracias, profesor. Sí, está bien. Pero está muy bien que pregunte. O sea, pero se le hizo la aclaración. O sea, no es 0. También les decía, usted, a sabiendas de que está sobrado en cuanto al Beltés se refiere, porque aquí me están dando 42 contra 12, estoy sobradísimo, ¿cierto? Entonces yo podría hasta prescindir de restarle el 2T y decir, bueno, H, voy a tomar el H total, 15 entre, ¿dónde está? 15 entre 11 me sigue dando mucho menor de 42. ¿Me entienden? Esa es la parte que nosotros como ingenieros civiles aprendemos a ser prácticos en las cosas, ¿sí? Uno es minucioso cuando está limitado, ¿cierto? Cuando está limitado. Pero si usted sabe que está sobrado, pues puede simplificar algunas cosas. Después, siempre y cuando pues no tenga sus implicaciones críticas. Ok. Bien, entonces, antes de pasar a la segunda parte, es bueno recordar lo siguiente, lo de la tabla, el uso de la tabla. Miren que yo tuve que hacer todas estas operaciones. Ya yo calculé aquí la invertez. ¿Dónde está la invertez? Aquí la invertez da 148. Me tocó compararla con C sub C. Y con eso entonces, después de compararlo, me tocó calcular el FE y me tocó calcular el F crítico. ¿Está claro? Entonces, ocurre que si yo uso las tablas, yo entro, para usar la tabla, yo entro con 148 y no más. Entonces, vámonos a la tabla, 148. Aquí. Entonces, 148, busquemos una relación de Beltés. Aquí está, en Beltés van de 0 hasta 200, ¿sí? De 0 a 200. 148, pues me voy a la seguridad. 148 está donde? Aquí. 148, pues puedo irme o a 145 o a 150. Mirad, para la seguridad 150 o un promedio entre 150 y 148. El acero es acero 36. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la tabla me dice que para estos aceros el F sub E está entre 94 y 88, sí, ya está calculado, ¿sí? Y el esfuerzo que me interesa está entre 82 y 77. Miremos acá, entre 94 y 88, ¿cuánto nos dio el F sub E? Aquí está, 89.93, ¿sí? 89.93. Y el esfuerzo crítico correspondiente está entre ¿qué? Un momentico, déjenme buscar acá nuevamente. ¿Cuánto fue que nos dio? 78-81. Es 78-81 para para 89. Perdón, el TGD, que fue la que me perdí, 148. Es 148, es Beltés, aquí está. 148, dijimos que estaba entre 145 y 150. ¿Sí? Entonces, podría tomar miren que me dio 89, está bien. Y la Beltés, que es el esfuerzo crítico, que es el que me interesa, está entre 82 y 77. ¿Sí? 82 y 77, ¿cuánto me da acá? Me da 78, que es el esfuerzo crítico. Entonces yo podría, del lado de la seguridad,
Si uso la tabla, simplemente digo ¿cuánto digo? 82 a 37 por promedio, ¿no? 82 más 37 entre 2. Ahí. O simplemente me quedo con 77. Si quiero, o si usted quiere hacer una tabla más precisa, pues simplemente hágala de uno en uno. Pero en ingeniería, esas precisiones no son tan... O sea, ser más preciso de lo que realmente tendrán las ecuaciones, eso es pura, es engañarse, ¿sí? O sea, la matemática en ingeniería tiene uno que tomarla con cierta cautela, o sea, no es que el valor, es como cuando te dice 82.4458. ¿A qué le vas a poner esas cifras decimales? Una precisión que eso no existe porque realmente te está tomando unos elementos en los cuales hace una simplificación. Una de las, uno de los problemas que yo tuve cuando comencé a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Cartagena, es que como yo les comenté que había estudiado primero 8 semestres de matemáticas, 6 semestres de matemáticas, perdón, eran de 8, entonces yo tenía una mentalidad matemática única y todo lo quería demostrar, ¿sí? Todo lo quería demostrar. Profe, pero esto sí, ¿dónde sale esto? Entonces, el profesor, en un momento le dijo, profesor, ingeniero Mulé, la matemática, la ingeniería no es matemática, ¿no? No todo se puede mostrar así como usted pretende. Fíjese usted que estas ecuaciones que están aquí, me decía él, no, pues no estoy hablando específicamente de este ejemplo, ¿no? Pero estas ecuaciones que usted tiene acá son producto de unas aproximaciones que se hacen. Acuérdense que aquí yo aproximé una ecuación cuadrática a esta curva, ¿sí? Y así. Entonces, y decía, fíjate que muchas cosas salen de ensayos de laboratorio, tienes que corroborarlo. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, uno tiene que conocer las limitaciones de las ecuaciones, en qué se basan, qué suposiciones hicieron, para que entonces cuando usted tome los valores, ya sepa hasta dónde la aproximación es adecuada o no es adecuada. Bueno, entonces, lógicamente que esos criterios se van ganando poco a poco, pero poco a poco es simplemente estudiar con claridad y así como hicimos este ejemplo, que uno va viendo todo y lo va reflejando en la ecuación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿hay otra pregunta? Bueno, estos jovencitos de hoy, Dios mío, ¿qué será lo que les pasa? Que este curso apenas tiene 2 estudiantes. Los demás son muertecitos, no existen, ni siquiera hacen ni mu, algunos estarán dormidos, pero bueno, ya cada quien es responsable de sus actos y sabe pues a qué se atiene. Bien, entonces vamos a la segunda parte del problema. La segunda parte nos dice, está acá anunciado. Nos dice, si se coloca una riota en la mitad del miembro en el eje débil, calcule la nueva capacidad de la columna. Repito, si se coloca bien, dice, si se coloca una riostra en la mitad del eje débil, calcule la nueva capacidad de la columna. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Voy a tratar de hacer un isométrico a ver si logro pues captar mejor la atención y el aprendizaje. Vamos a hacerlo aquí mismo.
Aparte no he podido manejarla bien. Bien, vamos a tratar de visualizar la vía canal en un isométrico, ¿sí? Y tenemos aquí la carga axial P. Entonces, veamos, vamos a dividir los dos ejes. Aquí tenemos esta. Aquí tengo este eje, que sería el eje Y, ¿sí? Y este sería el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos acá de tomar el menor radio de giro, ¿dónde está? Aquí, cuando de los dos radios de giro tomo el menor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues lo que estoy diciendo simplemente es que esta columna se me va a fletar así. O sea, se va a fletar alrededor del eje y, o sea, va a girar alrededor del eje y, o sea, se va a pandear como así. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo este detalle de que está fallando por el eje débil. Así falla. Ella pandea alrededor del eje Y, alrededor del eje Y, no alrededor del eje X. Pero si yo le agrego una riostra en el eje débil, ¿qué significa? Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un perfil aquí que le voy a pegar, un perfil acá. Y uno para acá. Aquí en la mitad de la luz. Esto tiene 2 metros y en la mitad le coloco esta riostra que va aquí pegadita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya yo le pongo esta riostra acá, ya no se me va a pandear así libremente como estaba, porque esta riostra no lo permite. Eso de la riostra, acuérdense que lo vimos en el ejemplo de la bodega, en la cual teníamos una bodega, la bodega teníamos acá una columna entonces, si yo tuviera digamos, este pórtico, pero inicialmente no tuviera esta viga intermedia, vamos a borrarla. Yo tengo esta canal de aquí, en la canal. Entonces, cuando no tengo esa viga intermedia, ¿cómo me fallaría
esta columna fallaría así. ¿Sí? Lógicamente el dibujo está malo, en el sentido de que así pandearía. Cuando ya usted le coloca la viga, vamos a colocársela aquí de otro color. Le coloco una riostra intermedia aquí en la mitad. Entonces ya no puede pandear libremente como está mostrado allí. Sino que al pandear, pandearía así. ¿Está claro? Y esa riostra la tiene, es en el eje débil, o sea, se está agarrando por aquí, por acá. El eje Y está libre. Entonces, por el eje débil, aquí tengo que la longitud inicial eran 2 metros. Cuando le pongo la riostra, la longitud de pandeo en el eje Y, que es el débil, es igual a ¿qué? A 2 entre 2, porque le he colocado, o sea, esta mitad, 1 metro. Pero este elemento sí podría pandear. Este elemento, aquí dijimos que estamos pandeando, ahora pandear así. Bueno, así pandearía alrededor del eje Y, pero alrededor del eje fuerte, que como no le hemos puesto ninguna riostra, esta sí sigue pandeando así. Ay, carajo. Así. Entonces, repito, como usted le ha colocado una riostra en el eje débil, ya el LY no es 2 metros, sino 1 metro, ¿sí? Pero alrededor del eje X, como no hay riostra, ya tiende a pandear alrededor, así como una columna de longitud total, 2 metros. Entonces, LX sigue siendo 2 metros. Yo creo que aquí hay una figurita, creo que había planteado algo de momentico, creo que había una figurita siguiendo, yo le mostraba, aquí ve. En esta, esto es lo que estoy mostrando, este es el eje débil, ¿cierto? Entonces él va a pandearse así, en esta forma. Y así no tiende a pandear porque definitivamente el más débil es el RY. Cuando usted le coloca la riostra aquí en la mitad, o sea, una viga aquí y otra acá, que fue la que le colocamos en la mitad, entonces ya está, ya este punto está aquí fijo. Al estar fijo, esto pandeará así y así. Pero en el eje X, como no hay quien le impida que se pandee para hacia acá, entonces es así, la longitud de pandeo sigue siendo la misma en el eje fuerte. Entonces, eso es lo que se observa aquí, que LX es igual a 2 metros. ¿Eso qué significa? Entonces, que la relación del vertez en el eje Y, que es el débil, será igual a la relación del vertez aquí, miren que esto pandea así, entonces el K sigue siendo 1, con la longitud, que ahora es 1 metro, o 100 centímetros,
sobre el R. El RY es el mismo. El RY es 1, ¿qué? 1,35 sobre 1,35. Y la relación del vertex en X, ahora sí tengo que verificarla porque no sabemos si es 5,95. 5,41. 5,41 entre la longitud que son 2 metros. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy viendo al revés. Me desconcentré. Longitud son 2 metros. Es la longitud total. ¿Sí? Sobre el radio de giro que es 5,41. ¿De cuánto da la primera y cuánto da la segunda? La primera da 74.07 y la segunda 36.97. Muy bien. Entonces, Profe, ¿qué tipo de apoyos son? Profe, ahí no se comporta como empotrado y articulado cuando le agregan la riostra. O sea, acá cambiaría, ¿no? No, porque usualmente estos elementos son esto se coloca con tornillo en la mitad. Entonces él le permite hacer este giro así. Ok. Pero sí, lógicamente hay que tener cuidado con el apoyo. Por ejemplo, acá porque dije que el apoyo era doblemente articulado. ¿Sí? Después tendremos la oportunidad de mirarlo. Pero sí es buena la observación que ustedes hacen. Dependiendo de cómo está empotrado, depende cómo es el tipo de apoyo, así va a ser el giro. Ok, en este caso pues se sigue comportando ambos como si fueran doblemente articulados. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que cuando usted le agrega una riostra intermedia, ya la longitud de pandeo en el eje débil se disminuye, ¿cierto? Ya es la mitad. Antes era 148, ahora es 74. Y la relación del vertex en X, la posibilidad de que pandeo alrededor del eje Y, hay que chequearla ahora porque se ha modificado la longitud acá. O sea, acá es 37. Entonces, ¿qué significa? Sigue pandeando por dónde, por Y o por X. Sigue pandeando por Y. ¿Cierto? La vertex sigue siendo mayor por Y. Entonces, pero ya yo ahora calculo cuánto es para una relación del vertex que domina la de Y de 74, puedo calcular el F crítico. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a 74, pero aquí, fíjense, 74 ya estaría por acá. Y ya el valor pasa de ¿cuánto? De 148 pasa a 74, más o menos como por aquí. Y esto le corresponde a un valor lógicamente mayor. ¿Sí? Ya ahora aquí entro a aplicar la ecuación esta. ¿Está claro? Ya puedo calcularlo para 74, calculo aquí la 0.658 elevado a la FY, que es 252, sobre el FE, que me toca buscarlo, por FY. Ya casi puedo, pues, para ahorrar tiempo aquí en el ejercicio, ustedes lo pueden hacer con toda la calma, pero yo aquí voy a usar la tabla. Entonces, para 70 y qué, 74 dijimos, ¿verdad? O 78. Para 74. Entonces, para 74 aquí estoy. En la relación de PT 74 me quedo con 75. El FE es 351, pero a la última hora me interesa es el FY. El FY aquí vale 187. Entonces, para este vale 187 megapascales. Miren cómo cambió, ¿no? El esfuerzo antes, ¿cuánto era? El esfuerzo antes era 78. ¿A cuánto se aumentó? A más del doble, a 187. Por eso el hecho de haberle colocado la riostra. Y con eso calcula entonces el esfuerzo crítico. Multiplican, a ver, 187 por 0.9 y por el área que es
24.58 entre 1000. ¿Cuánto da? 0.9 por el área que es 24.58 por 187 y entre 1000. ¿Cuánto da? 413,68. Y miren también cómo aumenta la carga. Miren, de 174 a 413, o sea, más del doble, ¿qué? Casi el triple, ¿cierto? Se ha incrementado la capacidad de esa columna usando los conceptos de Beltès. En este caso, yo le he ayudado a la estructura colocándole una riostra intermedia, tal como les expliqué en un ejemplo cuando inicié las clases de miembros de compresión, cuando miramos el comportamiento. Aquí, ¿recuerdan cuando aquí en este perfil, en esta cercha, que teníamos problemas? Lo que hicimos aquí fue simplemente agregarle un elemento intermedio, entonces el Beltès. Esto que estoy agregando aquí está haciendo las veces de una riostra, ¿sí? Esta riostra me está impidiendo que esto pandee. Antes pandeaba así. Mírenlo, aquí está. Vamos a colocárselo acá, todavía más grande. Aquí. Como este elemento de arriba está sometido a compresión, entonces él puede pandear así y así, lógicamente, que tiene que ser continuo. Pero cuando yo le coloco esta viga intermedia aquí, este elemento intermedio, esta celosía, ya impido que pandee libremente. Al pandear libremente, entonces ahora va a pandear es así. ¿De acuerdo? Y en ese caso, la luz de pandeo se hace la mitad y miren cuánto se está incrementando el valor del esfuerzo. Un segundito. Queda comprendido, señores. Está claro fíjense ustedes la importancia pues, de manejar muy bien esos conceptos. Entonces, lógicamente que ya esta columna pues está muy sobrada en comparación con es decir, si yo necesitara que la columna me resistiera una carga de 150, ya podría disminuir el perfil, podría usar una canal más pequeña siempre y cuando tuviera su arriostramiento. Bien, en esa forma hemos optimizado el diseño de la columna simplemente manejando el concepto de lo que es la Beltès. La otra parte es, bueno, y si en lugar de colocarle uno en la mitad, le colocara uno intermedia, vamos a hacerlo. Si se colocan riostras en los tercios del miembro, calcula la nueva capacidad del débil. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿qué estamos diciendo ahora? Ahora, la columna esta, que estamos colocando una riostra, digamos una aquí, al lado y lado, y otra acá.
como quien dice, dos vías intermedias, como les mostraba acá en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, para este caso que tenemos, que el LX sigue siendo el mismo, porque yo no estoy arrastrando este eje. Acuérdense en este arrastramiento que en el dibujo, esto formaba parte, en este pórtico, esto formaba parte de una bodega. Bueno, LX entonces sigue siendo los mismos 2 metros. Por lo tanto, su envertez es la misma de acá arriba. ¿Cierto? Esta. Es 37. Pero ahora, ¿cuánto vale LY? LY vale ahora 2 entre 3. Por lo tanto, la relación de envertez en Y será 200 entre 3 dividido entre envertez, que sigue siendo 1,35 entre radio de giro. ¿Cuánto me da esto, por favor? 200 entre 3 entre 1,35. $49,38. Miren que todavía sigue siendo mayor la relación de envertez en Y que en X. O sea que sigue pandeando alrededor de este ejemplo. O sea que este es la envertez que debo utilizar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ahora, como la envertez disminuyó, su capacidad de carga va a ser mayor. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla aquí. Entonces vamos a buscar ahora para 49. Este es crítico. Vámonos a la tablita. 49 en mente. Entonces, para una envertez de 49, que digamos aproximadamente a 50, me da que el esfuerzo crítico, ¿cuánto es? Es 220. Acuerden que estoy usando acero de 252, o sea, acero 36. Miren que aquí la tabla me da automáticamente cuánto vale el C sub C y me da automáticamente cuánto vale FE, pero no me interesa, ¿cierto? A la última hora a mí lo que me interesa es saber cuánto es el esfuerzo crítico. Y como ya lo tengo en la tabla, pues no tengo por qué anotarlo. Si quisiera lo haría, pero repito, como tengo una tabla de diseño, pues simplemente yo me voy directamente al grano. Entonces, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto fue que dije que me daba la envertez? 49, de 50. 50. O sea, 220. Entonces, F crítico será 220 megapascales. ¿Cuánto daba antes? Aquí daba 187 y aquí no aumentó tanto. Pero de todo modo pasó de 187 a 220. Y entonces, ¿cuánto será el esfuerzo crítico? Simplemente es ahora multiplicar por 0.9, por 24,45 y por 220. Y entre 1000. $486.68. 186. Fíjense ustedes cuando, usted mismo acaba de darse cuenta cuando uno vale la pena tomar en cuenta las cifras decimales. ¿Sí? Aquí pues con cerrar el número entero no perdemos nada porque yo voy a comparar contra una carga de 210. ¿Cierto? Mucho mayor que la carga de 200. Pero importante es que vayan observando, pues entonces aquí se subió. Si nos vamos acá a la gráfica, la misma cosa. En lugar de 74, me voy a 50, ¿cierto? O sea, 49, ¿no? 49. Aquí estaría el valor de 49. Y para 49 le corresponde un valor más altico. Es este que está, que es de 486, 220. El 220 y acá era 187, el anterior. Bueno, y yo podría seguir aumentando riostras si quisiera hacer más óptima el diseño, ¿sí? Hasta que ya domine sea este valor. O sea, si yo agrego otra riostra, vamos a hacerlo para que lo vean clarito.
si yo en lugar de, si agrego otra riostra, otra riostra significa que ya tengo esto así. Tengo una aquí y una acá. O sea, he agregado 3 riostras, entonces la longitud ahora es la relación del vertice en Y, en X, sigue siendo la misma, 200 entre 541, que es 74, perdón, 37. En cambio que REY ahora será 200 entre 4, o sea, entre 4 y dividido entre el R mínimo que es 1.35. Háganme el favor. O sea, 50 entre 1.35. Treinta y 37. 37, profe. 37. 37, correcto. Entonces, 37, me voy a la tabla, ¿cierto? 37. Aquí el más cerquita es 35, pero como tengo que ir a la seguridad me voy a 40, que va a dar un poquito menos. Me voy a 40 y el esfuerzo misil es 231. Vean, 231. El 231 y pues lógicamente tendré una carga un poquito mayor, ¿no? Esta será 511. 511. Bueno, un momentito, aquí sin darme cuenta hice algo mecánico. Por favor, verifíqueme, 200 entre 4 entre 1.35. ¿Es 37? Sí, profe, 37. Bueno. Sí, Sí, profe. digo que lo hice mecánico porque ni siquiera me tomé el trabajo de comparar aquí. ¿De acuerdo? En este caso, se igualan las relaciones de Beltès. O sea, usando 4 riostras, yo logro equiparar la Beltès de X con la de Y. ¿Sí? O sea, este es el límite. Ya no tiene sentido seguir agregando más riostras a sabiendas de que quien va a dominar ahora sería el RX. Está claro, o sea, si yo agrego una quinta riostra, la Beltès puede ser menor de 37, pero ahora dominaría la menor que es la de X. Es lo que quería que se dieran cuenta. Aquí pues de una casualidad nos da que el valor da exacto. ¿Sí? Permíteme un segundito aquí a contestar una llamadita urgente. Disculpen que fue una llamadita urgente que entró aquí.
Bueno, entonces espero que hasta aquí les haya quedado clara el hecho de entender qué pasa con la fluencia del Beltré, cómo se modifica, por qué es tan importante, ¿sí? Cuando les hablaba de, no sé si recuerdo el planito ese, un momentico, aquí tengo el plano este de, para que vean como con más claridad, ¿no? ¿Dónde tengo ese planito entonces? No lo tengo aquí. Lo que quiero mostrarles desde el punto de vista práctico, vamos a ver si logro hacer un dibujito rapidito. Cuando yo les mostraba la bodega, digamos, es esta. Ellos valen en tres dimensiones. En el techo. Entonces, lógicamente que aquí este está, para que se vea un poquito mejor, vamos a calarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta bodega, digamos, es una columna perimetral, ¿cierto? Es un pórtico perimetral y el de atrás es el otro pórtico perimetral. El centro, todo esto es libre, ¿no? Todo esto es totalmente libre. Entonces, esta parte que es lateral es donde usted puede agregar aquí la riostra. Puede agregar todas las que quiera, de acuerdo a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Pero en este sentido no puedo porque estaría atravesando el espacio útil, ¿sí? Por esa razón yo las columnas las tengo que ubicar así. Para que el lado fuerte sea este, que es hacia acá. Y el lado débil, que es el que yo estoy arrastrando, sería este. Esa es la razón por la cual yo puedo arrastrar en el eje X, pero en el eje Y, pero no puedo arrastrar en el eje X. Sin embargo, habrá casos en donde sí es factible, pues ya sabemos que va del lado de la seguridad, o sea, sé que es una buena opción. Bueno, entonces, otra opción en este problema sería que vámonos a esta sección. Voy a copiar esto para irme a una hoja nueva. ¿Esta hoja tiene nombre o no tiene nombre? ¿Es esta? No. Entonces, no es doble. Ok. Entonces, cuando hago la nueva, ok. Y vamos a ver el nombre. Vamos a copiar también los datos del anterior. Bueno, un cuarto problema que podemos plantear es cuando usamos secciones dobles. Bien, entonces, lo que hemos hecho hasta el momento ha sido trabajar con una sola columna, ¿cierto? Un solo perfil, un solo perfil C para optimizar. Pero otra forma
es que usted puede usar perfiles dobles y ver qué pasa cuando usted utiliza perfiles dobles. Un perfil doble, aquí lo tenemos dibujado, ¿sí? Que usted coloca, en lugar de una canal, coloca dos y las coloca espalda con espalda, separadas a una cierta distancia que usted puede optimizar para que el uso sea mejor. Esas dos uno las puede colocar espalda con espalda cuando le convenga, pero igual usted podría haberlas colocado frente con frente, o sea, así. Así las pudo haber usado, que de pronto es más bonita. Pero repito, es cuestión ya de conveniencia en el problema. Y usted me dirá, pasó, pero ¿por qué no mejor no las pega? Yo podría pegarlas como un cajón. Pero al pegarlas pierdo radio de giro. Es posible que pierda acuérdense que siempre van a haber dos ejes de giro. Uno así. Y otro así. Yo tengo que chequearlo en los dos ejes de giro. Repito, puedo hacerlo así. Vamos a quedarnos ahora con esta. Entonces, en esta separación nos dicen calcule la capacidad de la nueva columna usando dos perfiles. Pero nos dice, utilícelo de la forma más óptima posible. Cuando me hablan de la forma más óptima posible, realmente en qué debería estar pensando yo respecto a los radios de giro. ¿En qué estaría pensando cuando me dicen, mire, utilice dos canales, así como están colocadas, pero ubíquemela de manera que sea lo más óptima posible, o sea, que se logre la máxima capacidad de esos dos canales? ¿A qué me estaría haciendo referencia? ¿Cuál sería la clave aquí? Recuerden el problema anterior de qué depende. Profe, que los dos radios de giro sean iguales. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque en los problemas anteriores vimos de que yo partí de unos, ¿cierto? Bueno, no lo voy a volver. Partí de unos radios de giro que eran muy diferentes, y por lo tanto las veces eran diferentes, ¿cierto? Como eran muy diferentes, entonces fui agregando riotra hasta que fui incrementando. Acá me dicen, mire señor, use esas dos canales, pero optimícemela. Entonces, optimícemela es que yo debería pensar en cómo hago para que la relación del vertex en X sea igual a la relación del vertex en Y. O para eso se debe tener en cuenta que, por ejemplo, el eje X coincide del simple con la compuesta, pero el del eje Y no. Exactamente. Claro, es que ahí es donde está la clave, ¿no? Habría que buscar una distancia que sea equivalente a que nos sirva para igualar el radio de giro de ambos. Correcto. Como la relación del vertex sigue siendo L sobre R, ¿cierto? Y yo no, en este caso no voy a modificar por ahora, no voy a hablar de riostras, sino, claro, o sea, no voy a variar, la longitud de la columna no la voy a modificar, la longitud de la columna en ambos casos va a ser 2 metros, ¿de acuerdo? Entonces, como no la voy a modificar, entonces RX igual a L, R, Y, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, como las L son iguales, eso equivale entonces a decir que el radio de giro en X sea igual al radio de giro en Y. Pero es bueno que tengamos buena claridad en esto, ¿sí? Entonces, para igualar los radios de giro, pues ya yo sé que el radio de giro, vamos a mirar. Cuando lo uso así compuesta,
ya, tal como lo acaban de decir, para un perfil sencillo, por ejemplo, para este perfil, el radio de giro, los ejes son estos, ¿verdad? Los ejes son estos que están aquí, este y este. Pero para la sección compuesta, el eje X sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque por la simetría, el eje X es el mismo. Entonces, el eje X de un perfil es igual al eje X. Bueno, a veces por tratar de ser más explícito porque nosotros los embolatos. Aquí, como los ejes de giro en X son iguales, no cambian, entonces el eje X sub 0, vamos a hablar así, este es el X sub 0, es el mismo del eje X, la sección compuesta. Entonces los radios de giro no cambian. O sea, el Rx de un perfil será igual al radio de giro de los dos perfiles. Pero el Ry, como el IC, lo que ustedes decían ahora mismo, ¿qué pasa? Que ahora el centroide en Y es este, ¿cierto? Se movió mucho. Ahí, bueno, más o menos la mitad. Entonces, este es el nuevo Y sub 0. O sea, el Y sub, el Y, o vamos a llamarla, para mantener los símbolos, Y. El Y sub 0, que es este, va a ser diferente al Y de la sección compuesta. Entonces, como se cambia, así también mismo se cambia el radio de giro. Entonces, yo sé que el radio de giro de la sección compuesta es igual a la raíz cuadrada, ya lo vimos en alguna antes, igual al Ry sub 0 al cuadrado más la distancia al cuadrado. ¿A qué distancia se refiere? Se refiere a esta distancia de este eje a este eje, ¿sí? Se ha pasado de este eje Y sub 0 a este eje Y. Esa es la distancia D, ¿sí? Y esta distancia D, ¿de qué depende? De la separación que yo esté colocando este perfil del otro. O sea, yo debo saber a qué distancia aquí lo separo. Vamos a llamar esto una separación S. ¿Está claro? Repito, S es la separación que yo debo lograr, ¿sí? Estuvo rápido. No, le saqué su memoria. Gracias. Aquí me tenemos con un cafecito para brindar. Bien, entonces, repito esta parte que es la clave, es la esencia de entenderlo. Nos dicen que yo debo lograr la máxima eficiencia. La máxima eficiencia, en este caso, en una sección compuesta, es que los radios de giro sean, que las relaciones de Beltrés sean iguales. Como la relación de Beltrés, en este caso, no voy a modificar, porque acuérdense que yo también podría modificar de este lado podría modificar las longitudes como riostras, además de eso, ¿no? Le podría crear una riostra, pero no lo vamos a hacer. Pero es bueno, por eso lo pongo así. Rex igual a Ry. En este caso, cada relación de Beltrés es la longitud sobre el radio de giro, longitud sobre el radio de giro. Como es la misma, la L es la misma, por lo tanto Rx será igual a R. Y esa es la conclusión que saco en primera instancia para lograr la máxima eficiencia. Entonces, esa máxima eficiencia, ¿qué tengo en cuenta? Pues tengo que saber cuánto es el radio de giro de la sección compuesta en X y cuánto es el radio de giro de la sección compuesta en Y. Para ello miro cómo se modifican los ejes. Entonces, para el perfil sencillo, aquí está, en lo que está en azul son los ejes del perfil sencillo. Este lo voy a llamar Y sub 0 y este lo llamo X sub 0. Y el eje Y
sub 0 para una canal es este que está aquí, mientras que este está por acá lejos. Entonces el y sub 0 sí se modifica. Es decir, el x es el mismo, ¿verdad? El eje x no ha cambiado por la simetría que hay respecto al eje x. Por lo tanto, si los ejes x son iguales, lo serán los radios de giro. Es decir, que el radio de giro aquí es el 541, que sería el x sub 0, porque es el original, ¿sí? Y este es el r sub 0, porque es el original. Entonces, ¿y esto vale cuánto? Pues vale esto que está acá, 541. Y el RY de la sección compuesta, como se modifica la posición de Y aquí a acá, entonces la ecuación es, según Steiner, es esta que aparece aquí. Pero en esta ecuación que conozco a RY sub 0, que está 1,35. El D no lo conozco, es la distancia que quiero lograr. Y el RY lo conozco, el RY de la sección compuesta lo conoceré. A ver. Profe, sí, sí lo puede conocer. Porque se iguala al RX, se le iguala al RX. Entonces yo lo que hago es, bueno, lo que yo hice fue 5.41 lo igualé a la raíz cuadrada de el radio de giro inicial al cuadrado, más d al cuadrado y el PGD, y me dio la distancia D. Correcto, correcto. Claro, para eso, por eso que planteamos, miren, aquí tengo la premisa, señores, aquí tengo el secreto, aquí tengo la premisa que yo debo usar, que los radios de giro sean iguales. Entonces, este RY tendrá que ser igual a quién, a RX, y este RX sí lo conozco, ese vale ¿cuánto? Vale 541, ¿cierto? De tal como usted lo plantea, yo de esta ecuación puedo despejar el valor de D. Entonces, vamos a despejar D. Para despejar D, primero paso este valor hacia acá. Elevo al cuadrado. Me queda Rx al cuadrado. Rx sub 0 al cuadrado. Y... Profe, ¿no quedaría como RY al cuadrado menos RY sub 0 al cuadrado? Y todo eso en una raíz. Quedaría Rx quedaría aquí. Vamos a hacerlo para que de pronto los demás compañeros no lo hayan cogido. Yo elevando al cuadrado acá, elevando estos dos términos al cuadrado, ¿cierto? Me queda RY sub 0 al cuadrado más D al cuadrado igual a RX al cuadrado. Como lo que quiero hallar es D, entonces D será simplemente, ahora sí, raíz cuadrada de Rx al cuadrado menos RY sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda que D es igual a raíz cuadrada de Rx sub 0, que es 541 al cuadrado, menos el Ry sub 0, que es 1,35. ¿Y eso da cuánto? 5,57. Oye, qué raro. Revíselo a ver. 5,24, profe. Eso sí, porque le estaba restando, por eso es que lo vi raro, ¿ya? 5,24, gracias. Eso significa que yo estos dos perfiles los puedo separar en una instancia S. Ahora, S, ¿cuánto vale? D es esta distancia de aquí a acá, ¿de acuerdo?
S aquí necesito tener el valor del centroide, ¿cierto? Para poder saber esta distancia. O sea, yo debo saber cuánto vale este centroide aquí de tablas. Entonces aquí sé que D es igual a, de acuerdo a esta tabla, será igual a X trazo más esta separación S entre 2, ¿verdad? Porque si S es el que está acá, este pedacito aquí será ese medio. Entonces tenemos que D es igual al X trazo, que sé, X trazo lo conozco o no lo conozco. Debo conocerlo porque es el centroide que lo puedo tener o bien calculado o de la tabla. Es decir, cuando escogí la tabla, debido haber escrito aquí enseguida cuánto era el X trazo. Bueno, usted lo busca, no nos afecta el problema. Para que sepan entonces que ya yo con esto puedo calcular el valor de S y ese será simplemente 2 veces la instancia de menos el X trazo. O sea, ya yo sé que con eso puedo lograr esta exactitud, ¿sí? Calcular la separación. Si el problema me hubiera dicho, ¿cuál es la separación óptima para que esos dos canales trabajen eficientemente? Entonces la respuesta es, para que trabajen eficientemente, los radios de giro deben ser iguales. ¿Sí? Esto. Igualando esto, entonces me queda que la separación es este valor. Ya, hasta ahí está el problema. Pero lógicamente que ahora lo ideal es saber cuánto es la capacidad de la columna ahora, trabajando como sección compuesta, ¿sí? Bien, al hablar de sección compuesta, debemos imaginarnos lo siguiente. Cuando yo tengo estos dos canales aquí, esas canales, yo no las puedo dejar así de arriba hasta abajo, sin unir. O sea, que solamente quedan unidas, o sea, como que dice una columna aquí y la otra aquí. Sí, eso no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me van a pandear. Vamos a hacerlo bien, ya que vale la pena para lo que sigue. O sea, yo tengo aquí esta canal, aquí tengo la otra al ladito. Y es lógico que esa canal abajo va a estar unida a una cimentación, ¿no? Y arriba debe estar unido a través de la cercha o el elemento que está encima. Pero esto está hueco. Entonces, si yo solamente, ojo, esta es una canal aquí, esta es la otra canal. ¿Sí? Entonces, si yo estas canales solamente las uno en los extremos, ellas podrán pandear libremente, ¿sí? Podrán pandear libremente alrededor del eje débil. O sea, esto podría pandear así. Y está así. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque están desunidas. Y si pandearan así, ellas pandearían alrededor del eje débil de cada columna, que es el RY. Y en este caso, la relación del vertex será igual a esa longitud dividida entre RY, que fue lo que hicimos en el problema inicial. Es decir, en el problema inicial, esto fue lo que yo trabajé. RE sobre L sobre RY fue lo primero que hicimos en el problema. ¿Sí? Entonces simplemente será multiplicar el valor que obtuve del F crítico aquí. Con esto tengo un F crítico y lo multiplico por 2 porque son dos canales. Pero eso, ¿por qué? Porque las columnas no están unidas. Entonces, en la práctica, esto no se puede permitir. ¿Sí? O sea, para que trabajen como sección compuesta, necesariamente yo debo unirlas a intervalos de distancia. Y por ejemplo, yo podría unirlo aquí, 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 a una distancia. ¿Para qué? Para que ya cuando pandeen,
pandeen así. Miren que es muy diferente este pandeo a este pandeo, ¿ya? Y como yo aquí tengo una instancia a la cual debería colocar estas riostras para que esto no se dé, entonces alguien podría, vamos a ponernos a pensar 5 minutos, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pero ahí termina el ejercicio después de todo. Aquí me podría decir a qué instancia A debería yo calcular esto, colocar estas riostras. Bueno, ya ese programa fue que hicimos, ¿no? Es el mismo que está acá. Yo debo lograr que la relación de Beltré sea igual. O sea, haciendo uso de esta relación de Beltré, yo aquí haría lo mismo. Yo digo, bueno, esta instancia A debe ser tal que la relación de Beltré de la sección compuesta, o sea, de esta que me produce esta falla, la que me da la falla en X, da igual a la relación de Beltré que se obtiene usando el valor de A, o sea, una longitud A, es la longitud de pandeo entre el R mínimo, que sería el R Z. Es decir, estas distancias, estos puntos que se llaman celosías, se deben colocar a tal distancia tal que la relación de Beltré de la sección compuesta, así, tomando el radio de giro en X, sea igual a la relación de Beltré del elemento sencillo, o sea, con menos radio de giro. Y de ahí despejo yo cuánto vale el valor de A. Y entonces, este ejercicio, por favor, continúenlo. Calcúlenme, para esto calcúlenme el nuevo radio de giro, la relación de Beltré, calculen el esfuerzo crítico y con eso calcúlenme la carga crítica de esta sección compuesta. Y me calculan cuánto debe ser el valor de A para poder obtener que la falla aquí sea igual a la falla acá. O sea, ¿a qué distancia debo colocar esto? En la próxima clase espero que me terminen ese ejercicio y me lo planteen. Con la próxima clase ya estamos listos para el parcial el segundo parcial sobre miembros de compresión. Está previsto, creo que es para el 9 de diciembre. Y entonces, por favor, ojalá que para la próxima clase hayan leído bastante, hayan leído todo este capítulo, para que vengan picanticos, hagan buenas preguntas, hayan leído, y eso pues va a aportar, porque hay muchos ejercicios. O sea, en el tema de columnas hay muchas cosas que analizar, que aprender. Esto no se memoriza, hay que basarlo en las gráficas, en el concepto de Euler, que significa esa curvita de columna corta y columna larga. Eso es fundamental, entender lo que hay. Hay mucha teoría bien interesante porque es teoría de aplicación. Bueno, jóvenes, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido del agrado y de mucha utilidad para todos. Los que están durmiendo, pues bueno, sigan durmiendo. No, mentira, sé que están atentos, solo que les da miedo preguntar. Bien, entonces nos vemos hasta el jueves. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, profe.